tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Con Todo Respeto, este programa especial de debate de la Universidad de Guadalajara. Yo estoy muy contenta porque una vez más, por segundo martes consecutivo, me toca compartir con Erika Loyo. Erika, muy buenas noches. ¿Qué tal? Yo también contentísima. Buenas noches, Sonia. Pues a todo el auditorio también. Qué bueno que están aquí con todas, con todos. Y pues nada, vamos a darle porque es semana del 8M y va a estar esto calientito. Bienvenido, Diego. Hola, pues el gusto es mío creo que es la primera vez que es mayoría femenina en este programa. ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto y me da mucho gusto ser el tercero en este programa. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues empezamos con el primer tema que tenemos para discutir hoy, para revisar esta noche. Este tuit de Mario Campa, fuerte apreciación del peso mexicano frente al dólar a horas del día del inversionista de Tesla. Toda esta gran euforia que ha habido en torno a la confirmación de la instalación de una planta de Tesla en Nuevo León. El tuit dice también que en Estados Unidos vaya la inflación al alza y en México sin cambios, hace ver más restrictiva aún la política monetaria de Bancico, diferencial de tasas se ensancha. Mucha fiesta, Diego, en torno a este anuncio. Sí. Mucha fiesta en todas partes, ¿no? En torno a un indicador que como generación lo tenemos atorado. Hay que decir, para nuestra generación, la relación peso-dólar es un indicador de crisis o de estabilidad. Entonces, los años 50, 60, que el peso estuvo estable, los primeros años de los 70, en una paridad de 12.50 fijo, pensamos que eso es lo correcto, ¿no? Tener un peso estable e incluso que se aprecie. No nos había tocado, yo creo que en muchísimos años. Por supuesto que siempre ha habido periodos, pero este es un periodo de apreciación y de estabilidad bastante alto, que no significa otra cosa más que un flujo positivo de capitales. El flujo positivo de capitales se da o por una alta tasa de interés con respecto a la inflación, es decir, el premio que paga México por invertir en México es muy alto, y inversión extranjera, que tiene que ver con estas, digamos, noticias como la que acaban de venir de Tesla. Yo creo que sí es un buen indicador, no es para echar campanas al vuelo, pero sí habla de cierta estabilidad y sobre todo nos hace sentir tranquilos, entonces claro, hay que se quede, ¿no? Claro, porque hubo entre pues quienes han vaticinado la tragedia que va a ser económicamente el país con el gobierno de la 4T, quienes aseguraban que el dólar pues se iría por los cielos. Tenemos ya varias semanas incluso que bajó de los 20 pesos y ya ha estado más o menos a la compra en los 18 pesos, Erika. Algo que, como bien señala Diego, al margen de otros indicadores económicos, como que al mexicano común y corriente lo hace sentir tranquilo, ¿no? Sí, claro. Y el peso fortachón, ¿no? Le llaman ya, porque ha estado como muy fuerte y así como en tendencia a la baja. El interbancario, por supuesto, porque luego llega la gente a las casas de cambio a querer comprar el dólar a 18.70 y no está, ¿no? Entonces, claro. Pues a mí me parece muy buena esta lectura que nos dan ambos. Sin embargo, yo también creo que anclarlo solamente del tema de la inversión de Tesla es pues ridículo, ¿no? Porque el tuit menciona nada más el punto de la inversión de Tesla. Creo que ya los expertos nos han hablado de muchos factores diferenciales que tienen que ver con este tema. Elon Musk no tiene la culpa o la responsabilidad de todo. Son muchos elementos, son muchos factores. Aquí el gran problema también, yo creo, y bueno, ahí no tiene quizás mucho que ver, es lo que mencionaban, que quienes pierden con este superpeso fortachón, pues son los migrantes, ¿no? Los que reciben remesas, sí. que tienen ahí menos. Pero, a ver, por supuesto que siempre quien pierde, quien gana. Sí. También los exportadores pues pierden competitividad. Claro, ¿no? claro. Que entonces ellos quisieran tener un peso, digamos, un poco más devaluado, ¿no? Uh-huh. Y este tema, también muy discutido y discutible del tema de si quién está detrás de las famosas remesas, ¿no? Sí. Hay quien asegura, y gente que ha estado en Hacienda con capacidad, dice, ahí hay un lavado de dinero hormiga enorme, claro, ¿no? Claro. Y entonces, pues, si son esos los que pierden, no me preocuparía tanto, ¿no? Bueno, pero claro. sí, efectivamente, ahora,
no les cambia la vida tampoco a los que reciben remesas porque el peso está en peso más alto o más barato, ¿eh? Sí, sí, claro. totalmente. Pero además ha habido otros factores que han sido más determinantes en la economía y que podrían llamar a la tristeza después de la fiesta por el tema del tipo cambiario, que es el incremento en el precio de la canasta básica, Sí, ¿no? sí. ¿De qué nos sirve? Claro. O sea, por supuesto que es importante, no se lo vamos a Está más a fortachona la regatear, tortilla ¿no? que el dólar. El huevo, o sea, es increíble cómo algunos precios se han incrementado y entonces pues ahí te cuestionas si es fuerte o no es fuerte la economía y si algunas medidas que se han tomado, como el tema de los programas sociales, del control del precio de la gasolina, entre otros, De verdad realmente funcionan, ¿no? para la economía de la mayoría de los mexicanos, ¿no? Toda la razón, porque yo creo que esta parte en el consumo cotidiano es la que le pega más Claro. a todas las personas y todos sabemos y todos vemos que el dinero te rinde menos cada vez que vas a un supermercado o a la tienda de la esquina, ¿no? Sí, en cualquiera de los está dos en lados. 8, pero la canasta básica anda cerca de 15. Y luego si te vas a la muy básica, que es huevo, tortilla, jitomate, cebolla, frijol, Claro. quizás esté un poco arriba de eso. Entonces, evidentemente que el peso fortachón también provoca esto, ¿eh? Claro. Sí, sí. Y bueno, dejamos el tema de la alegría en torno al dólar para ir a otro tema que es completamente contrario, aunque tiene que ver también con Estados Unidos, que es el homicidio de 2 estadounidenses, el secuestro de 4 y el homicidio de 2 de ellos, que pues ha de alguna manera levantado las señales de alarma en esta relación entre México y Estados Unidos y sobre todo parece que ahora sí el gobierno de Estados Unidos está muy enojado y empiezan a pues lanzarse estas señales, lo que había sucedido hace unos días, ¿no? De la declaratoria de los cárteles mexicanos, la petición para que sean declarados como grupos terroristas y por supuesto esta versión de si Estados Unidos podría intervenir con alguna de sus corporaciones en territorio mexicano para tratar de resolver el tema de los cárteles en México. Erika, pues sin duda esto que sucede de manera cotidiana en territorio mexicano, pero que cuando sucede con este tipo de personas, como el caso de 4 extranjeros, por supuesto que las alarmas suenan más fuerte, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que todo lo que está pasando en la frontera norte y sobre todo en Tamaulipas, pues enciende todas las alarmas, ¿no? Yo pensaría que no es un caso aislado dentro de la realidad que todos viven ahí en Matamoros y en toda la zona fronteriza y que poco nos llega hasta acá, también hay que decirlo, ¿no? Yo lamento, o bueno, creo que fue terrible el hecho de ver cómo por ser ciudadanos americanos y por toda la forma en la que se regó la noticia en Estados Unidos, por la forma en la que el FBI pues puso una recompensa por la vida de las 4 personas, todos los medios de Estados Unidos traían el tema de la recompensa y demás situaciones, pues la actuación fue inmediata y rápida. A mí, sinceramente, me encantaría que así actuaran para buscar a cada persona desaparecida o secuestrada que hay en este país, ¿no? Pero pues como no hay esa presión fuerte, mediática, pues ahí está, ¿no? Muy lamentable escuchar que justo en la mañanera el presidente le habla al gobernador, ¿no? de Tamaulipas y, Américo, a ver, dime, ¿qué pasó? ¿No? Porque ya se ha vuelto muy histriónico también el presidente en eso. Y ahí enterarnos que 2 fueron ya asesinados, 1 está malherido, y creo que la otra persona... La 4ª persona, que es la mujer, está bien. Está bien, sí. ¿No? Entonces creo que eso genera también fortalece el relato en Norteamérica de una presión muy fuerte para poder calificar o denominar al crimen organizado o al narcotráfico en México como terrorismo. Ha habido muchos debates alrededor de esto, hay mucha gente que le tiene pánico a la palabra y que tiene pánico de que eso ocurra, pero fortalece ese debate en la política norteamericana. Claro, y además curiosamente, Diego, que si seguimos un poco el relato o las respuestas a este rumor o a esta versión de la intervención, lo curioso es que, por ejemplo, en redes sociales
hay un eco favorable. O sea, esto habla de que pues también los mexicanos se dan cuenta de la incapacidad de nuestras autoridades en la recuperación del territorio, ¿no? Claro. Yo creo que sí. A ver, primero hay que entender, uno, que en Estados Unidos también hay política y esa es parte de la política. Exacto, es decir, sí. Que los republicanos, la manera de presionar a Biden es ponerle 4, ¿no? Sí. Y poner eso. 2, evidentemente que sí es tristísimo que las autoridades mexicanas solo reaccionen con esa velocidad, que quiere decir que sí hay capacidad, lo que no hay capacidades institucionales, ¿no? O sea, sí hay posibilidades de generar ese tipo de cosas, pero que cuando hablamos de capacidades institucionales no las tiene. Y la otra, sí, bueno, esta parte histriónica del presidente, ¿no? De que él tiene 2 cosas que no hace, es dar malas noticias. O sea, le habla a Américo para que sea él el que dé la mala noticia. Él nunca, él lo da la mala noticia. Qué perverso, y ¿verdad? segundo, se lleva al gobernador y al fiscal a la Ciudad de México a dar la rueda de prensa, ¿no? Es decir, me parece que son 2 señales muy fuertes. Pero sí, ya toda la parte histórica. Ahora, me parece que sí cambia de que las redes sociales estén apoyando. También de repente me parece que habla de la estulticia que hay en las redes sociales. Es decir, son capaces de apoyar cualquier cosa en contra de López Obrador. Claro. E incluso el peor escenario para México. Claro. Sí. Y bueno, además, otro detalle que llama la atención es que estos hechos se dan en un momento en que Tamaulipas había dejado de ser el estado donde hay más malas noticias, ¿no? Sí, bueno, después de aquella crisis de los Zetas. Sí, claro. Mucho la violencia, y sí se había Sí, reducido claro, la no violencia, tiene que ver con aquellas épocas del control de los porque Zetas. no había conflicto entre Claro. cárteles. Sí, claro. Se quedó un solo cártel controlando y eso es lo que normalmente, o sea, a veces la falta de violencia no es una buena noticia. Y lo leo directamente, el Instituto de Estadística y Geografía del Estado sacó unas estadísticas de los municipios donde no había habido asesinatos. Son justo los municipios de mayor control del crimen organizado. Pero aquí también nomás tenemos un cártel y hay mucha violencia. Claro, pues, así que en México no hay reglas, eso es lo que No, podemos... pero no hay violencia en El Grullo, El Limón, Claro, pues ¿dónde está el ¿no? cártel Jalisco, no? A lo mejor ni reportan, o sea, hay un problema de falta de Estado, no digamos de Claro, violencia, por ¿no? supuesto, pero Sí. tenemos que ir a la pausa, vamos a una pausa y regresamos. Publican el Plan B electoral y ya tiene solicitudes de inconstitucionalidad en la Corte. Será el máximo tribunal quien decida si las reformas planteadas al INE tienen validez. Por lo pronto, ya salió el secretario ejecutivo y comienza el recorte presupuestal que afectará a los trabajadores. En una carta dirigida a los jueces, la ministra Norma Piña les pide que sean prudentes y hagan su trabajo con valentía, pues no son tiempos fáciles. Y bueno, la secuencia se dio tal como estaba planeada. Primero la marcha, luego la publicación del Plan B e inmediatamente después los amparos contra este famoso Plan B que le quita algunas funciones al INE, pero sobre todo le quita mucho personal, entre ellos al secretario ejecutivo, el hombre clave en la organización electoral de este país. La gran carga, la gran presión viene ahora sobre el Poder Judicial y en ese contexto también la ministra Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le pide a los jueces ser cautos pero valientes, Sonia. Así es, creo que la línea que marca la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial en nuestro país es muy relevante en el sentido de lanzar una señal de fortaleza hacia jueces y magistrados y ministros que van a tener, porque además va a ser por muchas vías que se va a atacar legalmente esta reforma, y creo que lo mejor que le podría suceder a México es que esta discusión se dé basada en lo que sí es legal y en lo que no es legal. Este debate que ya lo habíamos platicado la semana pasada no se dio en el Congreso del Estado, que ahora sí suceda y ahora sí se funde y se motive cada una de las decisiones que se tomen en cuanto a la reforma electoral. En cuanto a lo del secretario ejecutivo, yo
creo que el problema es que se da tratando de personalizar una reforma. Siempre que hay una reforma con nombre y apellido terminan saliendo mal las cosas. Y de entrada es ilegal. Exactamente. Que tenía que revisarse porque alguien está en ese cargo durante 15 años, a lo mejor podría ser desde las instancias que ya estaban previstas en la ley. Y Pero, más ahora que podrás hacer cambio. Yo creo que si estamos apelando a funcionarios de carrera, ¿no? Que haya una carrera profesional dentro de todos los sistemas, digamos, de la administración federal, que alguien que es un cargo ejecutivo, que no tiene nada que ver con decisiones políticas, se quede, pues a mí me parece que Pero a mí es lo me correcto. parece que no es tan, en estricto sentido, tan así, porque sí tiene cierta carga de decisión, es decir, es el segundo después de los consejeros. Sí, pero él no vota las decisiones. Y no hay, no, claro, Eso y no no lo hay, supera. pero y además no hay la certeza de que era la persona con las mejores condiciones. A lo mejor a partir de una evaluación se determinara que sí, que era la mejor persona o que no era. Pero a lo que voy es que no podías hacer parte de la reforma tomar esa decisión. Claro, exacto. Es una decisión per se. Digamos, de Exactamente, entrada ahí sí. él personaliza Claro. una ley y eso lo hace, digamos, inconstitucional. Sí. Claro. Pues mira, yo creo que ha sido muy complicado el debate y los meses que restan por venir lo van a complicar todavía más. Sería maravilloso que pudiésemos conocer de qué van los amparos, ¿no? Que van a entrar, un poco cuál es su línea. Es decir, a mí me parece que después podrían generarse sospechosismos alrededor de todo esto porque pues nadie ha sido capaz de traducirnos a un lenguaje cotidiano lo que un amparo dice o busca o pretende hacer. Entonces, creo que en pedagogía es, digamos, para todos, en un ejercicio pedagógico político y de comunicación, evidentemente, sería buenísimo que todo este trayecto y todos estos meses fueran acompañados de una pedagogía de, miren, todos estos amparos van por esta vía, estos otros van por otra, porque van a ser varios, porque son varios articulados. Y la otra que tenga que ver con qué está pasando en la selección de los consejeros y de, Claro. El de las famoso consejeras. plan C, ¿no? Porque, a ver, Exacto. de entrada, hay, entiendo, dos tipos de amparos sobre la ley electoral. Una por procedimiento incorrecto, es decir, que dice que de origen es inconstitucional porque no se siguió el procedimiento legislativo correcto. Así es. Que el procedimiento por ahí van legislativo casi que todos. dice la Constitución que hay que seguir. Y Y la creo otra que es más bien la acción de inconstitucionalidad. ¿no? Ajá. Que eso es una acción de Y la inconstitucionalidad. controversia que con de la entrada. última reforma que hubo a la controversia constitucional, ahora ya no es exclusivo de los poderes o de los gobiernos, sino que incluso hay instituciones que pueden presentarla, que como es el puede caso del presentar, INE. como es el caso del INE. Y la otra tiene que ver fundamentalmente con decir, a ver, por ejemplo, el caso del secretario general, claramente la Constitución dice que será electo por la mayoría de votos del Consejo del INE. Los diputados no de las y pueden los consejeros, ¿no? desconocer algo cuya atribución la tienen los consejeros. Entonces ahí hay una invasión de funciones que es inconstitucional. Entonces, van a venir un montón de detalles de ese tipo, Eso, ¿no? sí. Que yo creo que sí se va a Y ser unos importante terceros que explique. son los laborales. Y luego los laborales. Porque Es que también... va todo en paralelo, ¿no? Sí, claro. Y luego Que- los electorales, que van al Sí, tribunal sí, electoral, claro. no van a la corte. Que se Claro. mete ahí. ¿no? Que en el caso de los laborales a mí me parece que también va a ser muy interesante porque quizá en esto hasta podríamos darle en cierta forma la razón a la reforma, porque tenemos una estructura permanente electoral que no sabemos si es necesario o no. El problema es que no se revisó tampoco al momento de la aprobación de la reforma. Yo tuve hace poco una entrevista con un consejero distrital y no me pudo explicar qué hace fuera de los tiempos electorales. O sea, no supo decir qué hacen fuera de los tiempos electorales. Todo es, supervisamos a los del registro electoral, supervisamos, pero ellos no hacen nada, o sea, ellos nada más supervisan, ¿no? Y entonces no sabemos si estas personas que tienen estos cargos nos cuestan muy caros todo el tiempo y son innecesarios. Y yo no sé muy bien cómo funciona en lo federal, pero en lo local, que es un espejo, Sí. luego, además, en tiempos electorales cobran bonos porque entonces sí tienen trabajo. Entonces, cuando no Sí. tienen trabajo cobran sueldo y cuando tienen trabajo cobran bono porque trabajan. Por Creo que supuesto. sí tenemos que revisar esa Ahora, parte. es un Sí. tema que hay que revisar, pero una reforma electoral no puede ser
unipartidista. Eso creo que Claro. sí, o sea, En eso que viene estamos cuando totalmente viene de desde acuerdo. arriba y es impuesta Claro. y no está en consenso con los partidos de oposición, lo que te asegura o lo que te augura es conflicto postelectoral, que es algo que en este país, de alguna manera, estaba suprimido. Estaba o sea, superado. después del 2006, cuyo origen es una mala decisión de hacer un consejo electoral sin el consenso de todas las fuerzas, ¿no? Ahí el PAN se pone de acuerdo con una fracción del PRI, la fracción del Bester Gordillo, y dejan fuera a la mitad del PRI y a todo el PRD de la decisión, ¿no? Ahí yo creo que se rompe y termina fatal, que es la elección del 2006. Sí. Y me parece que otra vez estamos poniendo en riesgo Claro. esas cosas, que yo no sé si es caro o barato el INE, seguramente es carísimo, pero es mucho más caro un conflicto postelectoral. Sí, a ver, yo también creo aquí que hay que tener mucho cuidado. Bueno, coincido en que debió de haberse un análisis sobre la estructura operativa que sea más de fondo, ¿no? Algo como lo que hicieron en el Congreso del Estado de Jalisco con el IMCO, ¿no? Pero a favor de que hagan modificaciones. Claro. Yo estoy segura de que si eso se hubiera planteado, pues por supuesto que habría voluntad, ¿no? En el caso del INE. En el caso del Congreso no lo hablamos, porque ahí ya dijeron que en el pastel. Pero en esta misma lógica, por eso decimos que eso del INE no se toca, pues también suena como raro, ¿no? Porque sí hay cosas que se le pueden Que es modificar, necesario ¿no? tocar, Y claro. hay cosas que es necesario transformar. Uno, no es el momento, todos lo hemos dicho, ¿no? Teniendo enfrente el proceso electoral Aunque del los Estado de momentos también México los y marca demás. la Constitución y la Constitución dijo hasta cuándo se podía modificar Sí. la Constitución y también marca hasta cuándo puedes hacer reformas. Sí, claro, pero el tema pero electoral no políticamente tenía que ser a la mitad. Todas las reformas han sido en el primer periodo. Exacto, exacto. Sí, Todas. por eso, pero ahí sí jurídicamente ¿Entiendes? no va a pasar nada, porque mientras la ley permita que hagas cambios, puedes hacer cambios. puedes hacer. Totalmente de acuerdo, pero políticamente hablando, yo Claro. creo que no era el momento, ¿no? Como para hacer todo que operara de una mejor manera. Es ridículo porque si tú haces el análisis de todas las leyes, de todos los reglamentos, de todas las cosas que se están violentando, pues entonces ves de chile, de limón y de manteca y entonces ya tuviste que hacer un cambio acá y luego acá y luego acá y luego acá. Entonces se viene toda la estructura hacia abajo, en cascada, ¿no? Y otra cosa que hay que considerar es cómo van a resolver el tema de las famosas quintetas para la selección de las y los consejeros. Es todo un asunto. La tómbola. ¿no? Esto es porque como no va a haber acuerdo con los partidos, Exacto. quieren que sea tómbola, Que y si seas- es tómbola lo que necesitan es controlar todas las quintetas para asegurar que el que salga Y sea no va a de ellos. pasar, pero O estás de como acuerdo en dicen que que no en el pueden tener mundial, a ¿no? todos. Con bolitas de, Con bolitas calientes. de calientes ¿Eh? y... Pero lo que quedó claro es que, por ejemplo, a la hora que les ordenan meter a 5 mujeres en la quinteta de la Ahí ya presidencia, se conflictuaron. no pudieron, Claro. porque no tienen Claro. a 5 que les den la confianza para ser la presidenta. Del INE solo tienen a 3, van a meter a dos Y ahí hay más. un debate también, Diego, perdón, pero yo no creo que Carla Humphrey se le vea limitado su derecho a querer ser presidenta del INE. O sea, me parece que tendría todo el Lo que pasa es que derecho como cualquier otro. Es un nombramiento de ciudadano presidente. Sí, Lo es- nombra el Congreso. Estoy totalmente de acuerdo, pero y así ella la como nombraron para otra Carla. cosa, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero vámonos al resbalón, porque también esta semana el ¿Quién se resbaló? Tiene que ver justamente con este tema, y es nada menos que el consejero presidente diciendo es un atentado a la democracia que corran a Edmundo Jacobo. Ah, sí. ¿Qué tal? Pobrecito. ¿Cómo Yo le sí criticaron? creo que el presidente en línea ha cometido exceso de protagonismo. Me parece que una postura más mesurada y más inteligente, a lo mejor a él le tocaba explicarnos por qué no está bien la reforma. Y yo creo que lo hace muy bien, ¿eh? Digo, ahí me tocó, justamente el martes pasado estuve en un foro con él y explica muy Presentando bien el libro, ¿verdad? los problemas de la reforma. Creo que el libro tiene esa cualidad de ser muy didáctico, ¿no? Pero, bueno, sí, le tocaba, uno, iba de salida, le tocaba o no este papel de ser el gran defensor del INE, ¿no? Frente a la reforma. Yo creo que hay una parte que digo, qué bueno que lo hizo, ¿no? Le costó mucho, lo han golpeado muchísimo, pero alguien tiene que levantar la voz. Pero saber y con por mucho otro, quien dinero. dice, se fue demasiado de boca, ¿no? Claro, y como saber con mucho dinero, eso también va a terminar Y pegando. el gran problema es que su tono ha ido increciendo, ¿no?
Sí. Esta última semana ha sido como sostenido hacia arriba. Yo también coincido en que iba bien, ¿no? Alguien tenía que salir a defenderlo. La figura de Lorenzo me parece que era la adecuada. Pero sí creo que en algún momento dejó de ser el árbitro, ¿no? O sea, como sí, para volverse el actor principal y central. Creo que el presidente logró lo que quería, que era hacerlo perder la cabeza. Sí. Y hacerlo ver como alguien que estaba en contra de la reducción de los gastos del INE. Claro. Sí, que eso es lo que la parte donde le gana de todas el presidente de la partida. Así es. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar en un momento para platicar justamente de mañana. Es 8 de marzo, Día de las Mujeres, Día de las marchas que se esperan en todo el país. Así que no le cambie. Regresamos. Este 8 de marzo, las mujeres volverán a salir a las calles de la ciudad por la reivindicación de sus derechos. En el último año, se han incrementado los feminicidios, pero la autoridad dejó de reportarlos como tal, además de que ha revictimizado algunos casos, como el del asesinato de Luz Raquel. Bueno, llegamos a un 8 de marzo más y curiosamente con las mismas demandas de cada año y con la misma resistencia de las autoridades para admitir que hay un problema grave de violencia en contra de las mujeres en nuestro país, en nuestro estado. Erika, pues las marchas previstas para el día de mañana, prácticamente con las mismas consignas que hemos tenido en los últimos años, lo cual es muy triste porque significan que no avanzamos. Sí, creo que muchas de las mujeres que vemos este programa, que estamos aquí trabajando y demás, o las que interactuamos, todas estamos ya muy emocionadas de que llegue mañana. Esperamos ver la línea 3 vestida y repleta de morado, de verde, ¿no? Con todas las mujeres trasladándose rumbo al centro de la ciudad. Si hay transporte, porque luego ya ves que... Esperemos, por favor, que no les corten el transporte, ¿no? Ahí les encargamos a los de CITEUR. El año pasado lo cortaron. Bueno, les encargamos CITEUR, vamos a estar muy atentas, ¿no? Y ahorita lo ponemos ahí para que no pase. Nada mejor que facilitar el traslado de las mujeres que van y a manifestarse pacíficamente. De manera segura. Y de manera segura para ellas, ¿no? De verdad es que creo que por más que uno busca encontrar pues alguna cosa que pueda satisfacer o que pueda calmar un poco el enojo de todas las mujeres de diferentes mezclas y demás, es muy complejo, ¿no? Eso quizás no quiere decir que no se hayan hecho cosas. Estoy convencida de que muy probablemente hay chamba, ¿no? Pero no sé qué está pasando, que a lo mejor no se logra comunicar o no se logra bajar operativamente hablando o no la estás viendo desde la lógica del servicio que te tiene que dar el funcionariado, ¿no? Sí. Eso es algo que es muy, muy característico. Porque también me parecería injusto decir no se ha hecho nada en un año. Pues no, creo que sí ha habido como ciertas cositas, pero no entiendo qué está pasando, que no hay ese enganche de la comunicación, que de pronto las mujeres no perciben ese servicio y sobre todo también pues que los casos son emblemáticos, ¿no? Son escándalo nacional. Es terrible cuando hay un feminicidio en plena instalación del Ministerio Público, todo el caso de Luz Raquel, es decir, también eso se vuelve una bomba, ¿no? Claro. Y yo me atrevería a decir que, digo, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, que hay una estructuras gubernamentales que hacen su chamba y muy probablemente la hacen bien, tanto en lo estatal como en lo federal. Pero tenemos un gobernador y un presidente de la República muy poco empáticos con el movimiento de las mujeres y incapaces de reconocer, ya no digamos el problema, sino la sensibilidad del problema, ¿no? Es decir, sí. Hemos platicado aquí las declaraciones del gobernador que han sido fatales. ¿Hoy las repitió? Ahora la repitió. Hoy, un día antes, nos regala a las mujeres
otra vez esta Otra declaración perlita. de no es un asunto de la autoridad, es un asunto que tiene que ver con cada quien. Es que desde ahí, pues, creo que enfatizar en eso me parece muy relevante y yo creo que ya no hay manera de que pueda empatizar con esta situación. A pesar de las Oye, ¿y nadie se declaraciones dijo de Paola 1, 2, 3 Lazo, por el ¿no? machismo? ¿No? A pesar toda de, la ciudad de las envallada. declaraciones de Paola Lazo, pues en sentido contrario de hace unos días, que yo hasta pensé, dije, bueno, a lo mejor ya logró convencerlo y habló con él. O a lo mejor y- la corren. No, no. No creo que la corran porque la necesitan, claro. pero o sea, el que no haya un cambio a pesar de las declaraciones que hace tu titular del área responsable, me parece terrible, ¿no? Sí, y mira, también pues ya la ciudad está llena de vallas. Está rodeada, sus muros son más preciados. Claro. Todo el centro de la ciudad está lleno de vallas. Ahorita la Minerva estaba también toda envallada. El Casa Palacio Nacional, Jalisco, las el 11 de la Palacio mañana, Nacional. los trailers llenos de vallas, ¿no? Perdón, pero es el miedo que les tienen a las mujeres que salen a luchar legítimamente por sus derechos y a decir, Es que ya lo basta. pintorrajean todo. Ya sé, ¿no? O sea, Qué bárbaras. cómo pintarrajean todas las cosas, pero también no hay manera de hacerlo diferente. Esas vallas son las que en lugar de contener, pues desatan toda la furia Sí, de las expulsan. mujeres, ¿no? Expulsan todo. Y esto se ha complejizado mucho, por Pero ejemplo... además vuelven física esa línea que divide a la autoridad con el ciudadano, ¿no? Eso, La eso. hacen física. Ese es el tema, porque tú no tendrías por qué hacerlo. Ese es un asunto que me parece vital e importantísimo. La horizontalidad en estos temas es algo que no se les da, es algo que no lo construyen, ¿no? ¿Por qué no construir con todas esas mujeres que están afuera y que de Claro. alguna manera todas tienen una vivencia, todas tienen un recuerdo? Todas tienen a flor de piel algo que le pasó. No hay una sola que no lo haya hecho, ¿no? Y cada vez más hay más mujeres que marchan por primera vez. O sea, cada vez se adhieren más las mujeres a este tipo de luchas y me parece que es un asunto muy relevante. Yo honestamente creo que vamos a ver... pues sí, a mujeres enojadas, ¿no? Hay varios contingentes, evidentemente el contingente que le llaman el del bloque negro, pues es el que hace cierto tipo de pintas y demás situaciones y por supuesto acompaña la marcha más grande que es el Yo Voy 8 de marzo a los lados, no adentro del contingente. Esta marcha muy grande que es Yo Voy 8 de marzo coloca en el frente y en el centro a las mujeres que tienen alguna persona desaparecida, a las mujeres desaparecidas, a las víctimas de feminicidio y a sus familias, ¿no? que las están buscando, y a las personas trans, porque es una marcha incluyente, ¿no? El lema de este año, que significa Yo Cuido, me parece bien interesante porque también refiere todo este debate de este nuevo siglo, que es el cuidado como derecho, ¿no? Y que es súper interesante, claro, porque vertebra todos los regímenes de bienestar bien diseñados hacia futuro. Entonces, otra vez creo, veremos las calles inundadas de mujeres. Esperamos muchas personas jóvenes uniéndose por primera vez, contingentes muy nutridos. Y lo que platicábamos la semana pasada, ¿no, Erika? Que el cambio de trayecto y de punto de salida... Simbólico, totalmente. Súper significativo, es un movimiento que no tiene que ver ya con las autoridades, es decir, ya sabemos que no nos van a escuchar. Sí, así es darles la espalda. Exactamente. Es darles la espalda a las autoridades que no les han escuchado, porque todas marchamos hacia el frente, hacia adelante, dejando las vallas atrás, diciéndoles a ustedes que no nos escuchan, a ustedes que no nos ven, vámonos para adelante y abrazar la causa de los desaparecidos. Me parece potente. Y me parece que otro tema esencial que tocas son fundamentalmente jóvenes. Sí. Y si uno ve la marcha de defensa del INE, donde el promedio de edad debe haber andado en los 45, 50 el promedio, ¿no? Eso dice, ¿dónde están los jóvenes ahora? Los jóvenes de nuestra generación estuvo quizás en la causa de la democracia y no hemos sido capaces de transmitir la importancia que puede tener eso para la vida pública.
En cambio, donde está la agenda de los jóvenes actualmente es en la causa de las mujeres. Sí, en los Y feminismos. me parece que en los feminismos y en general en los temas de género. Sí, sí. Pero incluso las masculinidades, ¿no? Que lo platicábamos Sí. antes de entrar aquí. Ayer estuve en un foro en el Cualtos y es sorprendente la forma en que los jóvenes quieren incorporarse porque se dieron cuenta que quienes estaban reproduciendo de alguna manera conductas incorrectas, pues son ellos. Y entonces es como me sumo a yo también formar parte de este cambio, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso también es muy importante porque yo soy partícipe de decir que el discurso también tiene que modificarse, ¿no? No es sin los hombres, sino es con hombres diferentes, distintos, claro. ¿No? Que reaprendan y que se resignifiquen todo el tiempo, ¿no? Porque no se cura, no es una enfermedad. No, como pero, enfermedad no se cura, pero es como incorporándolos. Como es cultural. ¿sí? Claro, claro. Tiene que trabajarse desde las familias. Sí, y de las escuelas. Y las universidades trabajamos ya mucho este asunto con nuestras propias redes. Pero yo también veo en los hombres, en los chicos jóvenes, esta idea de pues cómo yo soy un aliado, ¿no? Cómo puedo acompañarlos. Mañana es importante que no vayan a la marcha. Es mejor evitar, porque hay partes de la marcha que no están de acuerdo con la presencia de hombres. Creo que hay que respetar, es un día, no pasa nada si no están ahí. Y bueno, ya en marchas anteriores, justamente las chicas del Bloque Negro, que son las responsables de alguna manera de cuidar la marcha, son las que se han hecho cargo de sacar a los hombres que de una manera, a mí me ha tocado ver en varias ocasiones, de manera muy imprudente, grosera, incluso hasta violenta, tratan de meterse a la marcha, y la recomendación de los hombres que se queden en casa y si no encuentran qué hacer, mira, está la lavada, la planchada, la Por lavada supuesto. de platos. Claro. Pueden barrer la azotea. Claro, algo van a encontrar que hacer en la casa. Por supuesto. Sí. Cuidar a los hijos, cuidar a la mamá. Sí, cuiden a sus hijos en lo que las mujeres van a marchar. Claro. Y a las mujeres va a ser un espacio de seguridad, dejen ir a sus hijas, pueden estar seguros de que es un espacio de seguridad y que entre las mujeres se van a cuidar. Y bueno, vamos a cambiar de tema, tenemos la foto para este día que tiene que ver justo con el tema de la inversión de Tesla en nuestro país, para que nuestro secretario de Relaciones Exteriores, pues parece que no salió muy feliz de haber sido excluido. Vamos a verlo. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Hola, muy buenas noches por allá. En alcance a seguimiento a mi mensaje anterior, estaba yo en Seúl, cuando les di el reporte de cómo nos había ido por allá. Usted, póngale el nombre. Diego. Lagrimitas, Lili. Fíjate que qué interesante es todo lo que hacen ahora los jóvenes, las personas con los TikToks y este tipo de cosas que vemos. Yo diría cómo lloraba el chavo esa de pi, 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 ¿no? Algo así. Sí, lagrimita también. Yo ¿Lagrimita? Lagrimita. Ay, bueno, así pobrecito, es. Bueno, no le salió. Vamos a una pausa, regresamos. MC renuncia al Estado de México. El abanderado de este partido, Juan Cepeda, decidió renunciar a la candidatura. Ahora el partido sesionará para discutir si van a tener candidato en Coahuila o también deciden renunciar. En una visita relámpago y sin invitados, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la presa de El Zapotillo para ver los avances de las obras, que incluye la creación de unas ventanas en la cortina, que harán funcionar la presa a menos del 80% de su capacidad ideal. Y bueno, efectivamente, después de que Juan Cepeda anunciara que se bajaba, el partido MC hace un comunicado donde dice que no va a participar en las elecciones de Coahuila y el Estado de México
porque ya están arregladas. Es decir, acusa que la de Coahuila está arreglada entre el PRI y Morena para que gane la coalición y que por eso los partidos pequeños no fueron en la coalición del partido gobernante. Y por otro lado dice que en el Estado de México es un cochinero, que los dos están haciendo porquerías, pero todo está arreglado para que gane la coalición de Morena. En fin, una muy mala excusa para bajarse. Sí, porque además está el antecedente del supuesto arreglo entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en aquella reunión con el gobernador Enrique Alfaro, de que MC ya no iría a la alianza y que le dejarían jugar abiertamente y tranquilamente en Jalisco. Por supuesto que esto no va a haber nunca manera de probarlo, ¿no? No hay acuerdos por escrito en los que el gobierno federal en este país que es democrático y que se supone que nuestras instituciones electorales funcionan, pues negocie los resultados en un proceso electoral, por lo menos con la teoría que se maneja la democracia en nuestro país. Yo creo que MC midió bien también sus fuerzas, iba a ser un gasto, porque una elección de gobernador es carísima, cuesta muchos millones de pesos más de los que son permitidos por la ley, y entonces seguramente lo que Movimiento Ciudadano mide es justamente esto. Ahora también el problema es que va a perder en presencia de cara al próximo 24 año, ¿no? Yo con todo el respeto digo que es suicida, Erika. Sí, yo con todo respeto también te leí en la mañana y comparto tu opinión. Me parece que es suicida. Y además, pues todas las entrevistas que ha dado el líder de la bancada de MC en la Cámara de Diputados apuntan hacia lo mismo, ¿no? Hay inconsistencia un poco entre lo que dice el comunicado, ¿no? Y el hecho de decir que ellos ya se habían estado quejando y poniendo sus denuncias ante el tribunal porque hay una campaña sucia de las mal llamadas corcholatas y bueno, mezcla todas esas cosas y al final termina diciendo que ciertamente pues hay una valoración con relación a Juan Cepeda, ¿no? Mucho más centrada en él que en Coahuila, por ejemplo, ¿no? Y que era, pues, no desgastarlo, no someterlo a un desgaste de esa naturaleza, pero también me parece que es como darte un balazo, ¿no? Pero son argumentos que se contraponen, porque dices, a ver, exacto. En Coahuila, el hecho de que no hubiera una coalición del partido gobernante, el Verde fuera por un lado y PT por otro, pues le daba a MC chance de brillar, ¿no? Claro, Uno supondría, ¿no? Claro. O sea, que no lo aplasten en una, digamos, elección polarizada. Y lo que le estaba pasando justamente en el Estado de México era que Cepeda pasó del 15% de intención del voto al 6% en la pura precampaña. En la pura precampaña. Se está polarizando de tal manera que están dejando a MC fuera. Salirse en este momento y decir no jugar el partido me parece la forma más absurda de perder, sí. Porque ¿con qué cartas van a llegar al 24? Sea a una coalición o tampoco van a jugar. Claro. Todavía también le decían en la mañana a Gabriela Guarquetín insistentemente, ¿no? Le decía, bueno, pero ¿qué van a decir? ¿Con quién van a jugar? ¿No? Porque también significa, pues, no perder el 6% que tú tengas o el 12% que tengas. Van a decir con quién, o sea, si es con Delfina o si es con el PRI o qué. Y el otro no daba pie con bola, ¿no? O sea, decía, no, pues nomás nos vamos, con nadie, ¿no? Bueno, ¿a dónde se van esos votos? En lo oscurito visitó el presidente López Obrador, el gobernador Alfaro, se fueron a ver las obras del Zapotillo, no dejaron que se acercara a nadie, ahora y no fue el pueblo por el cual hicieron todo esto, ya no aparece, ya no le dan chance de ver, ni de opinar, ni de hablar. Y bueno, salieron de ahí muy contentos diciendo que van a resolver el problema del agua para Guadalajara por los próximos 50 años. Yo creo que no es tan así. Yo creo que más bien fue como un montaje nada más, porque en realidad el avance que presumen es la perforación de la cortina, que es la demanda de los pueblos, ¿no? La Comisión Nacional del Agua había hablado de las compuertas automáticas, que cuando la presa llegara al nivel que se había acordado, se abrirían las compuertas y el agua empezaría a salir de la presa, algo en lo que no confiaban los pobladores, porque señalan que si un día no hay electricidad o si algún día se queda dormido el de las compuertas, eso va a provocar que se inunden los pueblos. Ellos lo que querían era que se perforara la cortina,
que fue lo que finalmente admite la Comisión Nacional del Agua, y hace unos días, con una supervisión completa de los poblados, porque ahí han estado, o sea, en la práctica, en los trabajos de adeveras, ahí han estado los representantes de los pueblos. Qué bueno. De hecho, vi una crónica súper bonita de Mario Marlo, que es el periodista de Jalisco que más seguimiento le ha dado desde Temacapulín a este proceso, sobre lo que significó para muchos de los habitantes de Temacapulín ver las ventanas, o sea, poder ver de un lado a otro de la cortina, es como ver concretado esta lucha de tantos años de que no se inunde su pueblo. Bien. Este avance que dicen el gobernador y el presidente Andrés Manuel López Obrador que hay son justamente las ventanas. Es decir, no es que ya empezaste a llenar la presa, no es que ya le hiciste algo, no. Las únicas obras que hay en la presa El Zapotillo son las ventanas. Entonces, creo que mienten con cierta información. Sí se está trabajando, sí hay un avance, pero el único avance que hay es que se rompió la cortina. ¿Una gota de agua del Zapotillo en ese sexenio? Seguro que no, ¿eh? Difícilmente. La que vamos a ver es la del Salto que va a Calderón. Pero sí, anótenlo en su libretita de salivita para que no se borre. El gobernador ayer, o en estos días en un tuit, también dijo, este año no habrá tandeos ni escasez de agua. Hay que anotarlo, ¿no? Nada más para es que ahora sí se acordaron de asolvar la Elías Chávez. Sí, como van a conectar la presa del Salto con la Elías Chávez, ¿no? Pues sí. Una presa que lleva 30 años ahí, esperando que el agua se use, ahora ya se va a usar. Y entonces el sector nororiente, que es el que sufrió el año pasado, muy probablemente no sufra. Lo cual no quiere decir que las zonas de Tlajomulco, del Salto, ahí yo creo que va a estar el problema muy fuerte. Claro. Y una zona muy crítica, todo lo que tiene que ver con los pozos de la zona acá de Toluquilla, ¿no? Que dan no menos de 600, 800 litros por segundo, también están en crisis. 30% del agua depende de los pozos, que han bajado entre 10 y 15 metros cada año. Cada año. Sí, años muy secos, además. Sí. Y bueno, eso tiene que ver también con la niña, con el fenómeno de la niña y con el cemento en las zonas de recarga. La sequía que estamos teniendo, ¿no? La zona de recarga de esos mantos freáticos es principalmente la primavera, ¿no? Por supuesto. Es el gran pozo de absorción de la ciudad de Guadalajara para esos mantos freáticos. Pues bueno, vamos a ver si es cierto que se cumple lo del Zapotillo. Me parece que es un proyecto tan parchado que no va a servir ni de una cosa ni de otra. Cuando empiece a dar agua va a ser absolutamente insuficiente, van a estar pensando ya en otra cosa, ¿no? Y va a empezar otra vez esta discusión de si las grandes obras... Pero faltan muchos años para eso, entonces... ¿Muchos? ¿Qué te parece? ¿4? Pues ya se habrá acabado este gobierno. Sí, por eso, ¿no? O sea, en 4 años, 5 años vamos a estar otra vez metidos de cabeza en la misma discusión que llevamos 30 años. Pero bueno, si les parece bien, vámonos, porque la semana pasada hubo premios de la Neta No. Hubo solo 2 candidatos, la verdad se vieron muy pichicatos. Estuvimos muy polarizados. Muy polarizados. Y además era de mujeres contra hombres, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Hombres contra mujeres? Sí. Bueno, mujeres contra hombres, aunque ganaron ellos. ¿Ganaron los niños? Sí. Ganaron los niños. Vamos a ver los resultados de la Neta No de la semana pasada. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Israel García, secretario del Medio Ambiente en Jalisco, por el mal manejo de prevención de incendios en el Bosque de la Primavera. ¡Enhorabuena! Bueno, pero hay que decir que le ganó nada menos que a Yasmín Esquivel, que no es poca cosa. No, hoy aparecen en la foto oficial que se toman los ministros con la ministra Piña al centro como presidenta. Ajá. Es una foto que a mí me parece histórica y muy bonita, pero alguien en las redes le puso un sombrero de pirata a Yasmín Esquivel. Se lo merece. Que por cierto, dice que la Universidad Complutense se desligó de cualquier cosa que tenga que ver con su doctorado. Antes de que nos digan, mejor se ve. Además, el audio es muy bonito porque está explicando, alguien dice, bueno, teníamos un convenio con la Anáhuac, pero los alumnos podían presentar su examen y su tesis allá o acá,
y ese se presentó totalmente en embarren. México, no tiene nada que ver, y el rector de la Complutense dice, ay, qué bueno, porque me enteré de la nota de la mañana y me estaba dando mucha vergüenza. Sí. Oye, antes de que entremos a los nominados, ¿me dejan hacer un anuncio? ¿Anuncio? ¿O petición? Pues como ustedes saben, en el caso de Luz Raquel, dramático, terrible, ella dejó a su hijo Bruno, que tiene múltiples enfermedades, ¿no? y situaciones. No han querido atenderlos por el IMSS y no encuentran un lugar en donde hacerlo. Han decidido hacerlo en un hospital privado, pero la cirugía cuesta 300,000 pesos, mismos que no tienen. Pase usted a mi cuenta de Twitter, Erika Loyo B, y ahí puede ver los registros de la cuenta bancaria a nombre de Luz Aurora, la hermana de Luz Raquel, por si de casualidad de veras puede ayudarles. De verdad, esa cirugía es la mejora en toda la vida de Bruno. Perfecto. Perdón que lo diga. Ahí está la invitación a propósito Sí. de mañana, Día de las Mujeres, uno de los casos emblemáticos. Y vamos a nominar a los nuevos de esta semana. Empieza, Sonia. Yo voy a dominar a Dante Delgado, porque no sé qué quiere, ya no lo entiendo. Yo creo que quiere decir que por culé. Sí, por las dos cosas. Bueno, Erika. Yo con Claudia Sheinbaum, ¿Por qué? por sus desastrosas declaraciones en torno a la antimonumenta, ¿no? Y a todo lo que ha ocurrido ahí, diciendo que lo que pasa es que las mujeres que critican eso y no quieren perpetuarse en la piedra son racistas y, bueno, Sí, no da pie con bola. No entender los simbolismos modernos. Y además, esa foto donde invita a las mujeres de Morena, ¿no? Sí, Es terrible, ¿no? Forzadísima, ¿no? Forzadísima, y aparte como si fueran las más feministas, que son las que más ejercen el poder de forma patriarcal, ¿no? Claro. Bueno, es que, usted perdone, pero hay cada cosa que hacen las políticas, los partidos en estas fechas, que ya nada más el dedo flagelo mejor las pasa de lado. Bueno, yo voy a nominar al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, que, bueno, no solo le tocó este caso terrible de Matamoros, la manera en que el presidente lo ninguneó, lo zarandeó, primero lo obligó a dar la noticia en la mañanera y después de estar en Tamaulipas dando eso en la mañanera, a las 1:00 de la tarde ya estaba dando la conferencia de prensa en la Ciudad de México, se fue junto con su fiscal a la Ciudad de México para que todo lo concentrara el gobierno federal, lo cual me parece que es un error gravísimo del gobernador, no solo con respecto al federalismo, sino a su propia investidura, ¿no? Sí, qué barbaridad. Buenísima tu nominación. Un arrastrado más en la 4T. Bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Pásela muy bien esta noche. Nos vemos la próxima semana y Con Todo Respeto. Y mañana en la marcha. Así es. We need strong borders,